Hola, mi nombre es Marlon Eduardo Cepeda, soy de Ceiba, Atlántida, sede San Francisco, Atlántida. En esta ocasión vengo a exponer sobre la revista sociológica, proyecto de sociología, con el maestro Kelvin Alonso Corea. A mi revista le puse por nombre Sociedad, que es una palabra compuesta entre sociedad y arte. Como eslogan, necesitamos creer que es posible. Abordaremos temáticas sociales en Honduras. La revista está dirigida a la comunidad estudiantil y a quienes estén interesados por conocer, ampliar y profundizar desde las perspectivas académicas las problemáticas sociales de nuestro país. En la temática que abordaremos en ese día tenemos la igualdad de género, tenemos el consumismo, la migración que se da en Honduras, las guerras en las que Honduras ha participado, la situación post-pandemia, el individualismo, cambio climático, también la pobreza que se vive en Honduras y las familias y sus desafíos. Igualdad de género. La igualdad entre hombre y mujer se establece como derecho a través del artículo 4 de la Constitución y a su vez el artículo 1 prohíbe toda forma de discriminación, lo que contribuye al principio complementario del derecho a la igualdad. Solo habrá igualdad de género si no hay discriminación contra las mujeres. ¿Qué es la igualdad de género? Todos manejamos algún concepto al respecto del tema. La igualdad de género implica que todas las personas tengamos los mismos derechos, recursos y oportunidades, independientemente de nuestra identidad de género, y que seamos tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana, como ser trabajo, salud, educación, religión y vida social. ¿Cuál es la importancia de la igualdad de género? Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. El consumismo. De acuerdo al sistema económico, capitalismo o a la economía del mercado, común en la mayoría de países, entre más bienes y servicios se compran y venden, hay más riquezas y bienestar asociado para la población. De esta forma, el PIB, que es la principal medida de comparación entre países que permite medir el éxito o fracaso de las economías, la rama de pensamiento económica denominante explica cómo los agentes o individuos maximizan su utilidad. Entre más consuman, las personas son libres de realizar sus decisiones de consumo bajo su propio interés, por lo que eligen consumir más. Los individuos son vistos como seres libres, racionales y autónomos que toman las mejores decisiones para ellos. Similar, el valor es definido como la medida de beneficio que provee el consumo de bienes y servicios a los agentes económicos. Sin embargo, otras ramas de pensamiento económico argumentan que los individuos son víctimas de fuerzas sociales y económicas trascendentales que los compran e impulsan a buscar formas de gratificación y placer contribuyen sus verdaderos intereses, y de esta forma se conectan más al sistema que perpetúa la distracción y represión de sus necesidades genuinas. Características principales del consumo. El consumo es predominante en países desarrollados y entre élites o personas de ingresos altos de países en desarrollo o subdesarrollos. Los lujos se convierten en las necesidades. La demanda se crea donde antes no había. El centro de la felicidad son las posesiones materiales, el altamente influenciado por el marketing. El papel de la publicidad en el consumo. La publicidad juega un papel muy importante en la sociedad de consumo. El marketing envía mensajes a los consumidores en todos los aspectos de su vida sobre cuáles productos necesitan consumir: salud, transporte, belleza, relaciones personales, estudios, turismo, deporte, entrenamiento, etc. La publicidad cambia en los consumidores para mantener sus objetivos, identifica efectivamente las necesidades
y deseos de las familias y la asociación con marcas y productos. De esta forma, a través de la publicidad, se posicionan a los bienes como necesidades y no como deseos. La migración. Honduras se ha convertido en un territorio de tránsito de migrantes que proceden de otros continentes, o principalmente de Sudamérica o el Caribe, y que deciden aventurarse en una ruta migratoria que los expone a numerosos riesgos a lo largo de travesía hacia el norte, según el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué se da la migración en Honduras? Las principales razones por las que los hondureños emigran se relacionan entre sí de forma compleja, es decir, separar las necesidades económicas de la situación de seguridad, ya que la extorsión de las pandillas han hecho que muchos negocios cierren y ha afectado las economías. ¿Cuál es la situación de migración? Se han registrado el incremento de forma irregular e ingreso de 84.762 personas a un índice de 28% de mujeres, 55% de hombres y 17% de niños y niñas. El total de personas que reporta el Instituto Nacional de Migración no son autorizados y entran por Dalí y Troches como puntos ciegos ubicados en fronterizo departamento del Paraíso, al sur del país. En ambas localidades se agolpan cada mañana cientos de migrantes en las puertas del centro de atención del Instituto Nacional de Migración, procedentes de muchos países, Latinoamérica e incluso África. Buscan los papeles que les permitan seguir transitando por el país y continuar su ruta hacia Guatemala, México y finalmente Estados Unidos. Las guerras en las que Honduras ha participado y ha tenido, mencionaré 4 de ellas. La ocupación estadounidense de la República Dominicana en el año 1916 a 1924. La primera ocupación estadounidense de la República Dominicana se produjo en ese tiempo. Fue una de las numerosas intervenciones de América Latina realizadas por las fuerzas militares estadounidenses el 13 de mayo de 1916 contra almirante William Van, secretario de Guerra de la República Dominicana, Desirio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, abandonara Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval a la ciudad. La Guerra del Fútbol. La Guerra del Fútbol, también conocida como Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador, donde también se le conoce como Guerra de Legítima Defensa, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre El Salvador y Honduras. Su nombre se tomó de la historiografía en inglés Foot War, debido a la coincidencia con el partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó en las elecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol 1970. El reportero Polanco Wynn y el reportero Jamaico Bonkin fueron los encargados de este reporte. La Guerra Civil de El Salvador se conoce comúnmente como Guerra Civil o conflicto armado interno de El Salvador al conflicto bélico interno ocurrido en el país Centroamérica, en el que las Fuerzas Armadas de El Salvador se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martín de la Liberación de Nacional. El conflicto armado nunca fue declarado de forma oficial, pero se considera usualmente que el desarrollo entre 1979 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. Revolución Sandinista. La Revolución Popular Sandinista, también llamada Revolución Sandinista, fue el proceso ocurrido en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Augusto César Sandino, quien puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando el tercero de los Somozas, Anastasio Somoza de Veiga, destituyendo la situación post-pandemia. COVID-19. Aunque el impacto total de la pandemia aún no se ha manifestado
El aumento de la pobreza y las desigualdades tienen un impacto en la salud. La equidad sanitaria y la OMS expresó la doctora Etchemin durante su intervención en el panel sobre política sanitaria para dar la respuesta a la agenda de salud de cara al 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Se podría afirmar que el mundo está atravesando un estado o tipo de reinicio por todo el estancamiento y adaptabilidad que la humanidad tuvo que enfrentar en la pandemia. Más que un problema de salud pública, afectó a las demás dimensiones de la vida, como la economía. Respecto al reinicio, analizan 5 estrategias macroindependientes, como entender la situación actual, las evoluciones y de qué trata el 5 estrategias: reinicio económico, reinicio social, reinicio geopolítico, reinicio ambiental y reinicio tecnológico. La crisis del COVID-19. La crisis de la COVID-19 ha ayudado a reconocer los valores intrínsecos de todo proceso de descentralización. Su gestión se ha convertido en un buen ejemplo de reconocimiento del principio de subsidiariedad y la bondad de la proximidad en la toma de decisiones. En cuanto a las finanzas y sobre el endeudamiento de los países en frente a esta crisis sanitaria y de emergencia dentro del país, uno de los primeros sectores afectados es el económico, debido a la contratación de la economía con su conjunto, caída del comercio de bienes, cierre de empresas y despido de trabajadores. La aplicación del decreto anterior por un periodo inicial de 7 días representó luego se prolongó durante un golpe para las actividades económicas y comerciales, afectando el ritmo de crecimiento del producto, exportaciones y empleo. El individualismo. Hoy quisiera invitarlos a reflexionar ambos, porque igual yo soy individualista, sobre una forma de vida muy demostrada boca para afuera por elegir la predilecta al momento de la práctica cotidiana personal y comunitaria. Y lo que vamos a analizar no simplemente como un concepto frío, sino como lo que es un capricho que se volvió una referencia vital, pensar que se puede obrar independientemente de la sociedad que nos cobija bajo la ficción de creernos no sujetos a reglas y normas comunitarias. En claves fisiológicas no es más que la preponderante tendencia a pretender a que vale más nuestros derechos que el de los demás, el punto que está justificado como patética su presencia de nuestro egoísmo, libertad personal, por sobreolvidar también cómo vamos a entrar en la grieta que suele producirse cuando uno habla de libertad individuales y derechos colectivos, porque cae de madurar que de esa forma entraríamos en polémica necesariamente con aquellos que confunden el derecho con capricho, garantía con premio, obligaciones con hostigamiento. No hagamos la curva a estas falsas dicotomías y vamos al hueso. No cabe duda que el individualismo es la característica por excelencia que podría ejecutar las pautas de conducta de nuestra sociedad actual. Ahora bien, es preciso que nos preguntemos por qué instante, a qué se debe tal reinado. Los motivos son varios, por los cuales nos enfocamos solamente en algunos, los más comunes y corrientes, aquellos que incluso abrazamos con fuerza a diario y tal vez no nos damos cuenta. Cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, pero desde el siglo las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. ¿Qué es el cambio climático? La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gas de efecto invernadero, que actúa como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Esto procede del uso de gasolina para conducir un coche
o el carbón para calentar un edificio, por ejemplo, el desmonte de tierras y bosques también pueden liberar dióxido de carbono, la agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo, el gas y las fuentes importantes de emisiones de metano, la energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura, el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Somos responsables del calentamiento global. Los científicos dedicados a las cuestiones climáticas han demostrado que las personas somos los responsables del calentamiento global de los últimos 200 años. Las actividades humanas, tales como las mencionadas arriba, generan gases de efecto invernadero que elevan las temperaturas del planeta al ritmo más rápido de los 200 años pasados. La pobreza. ¿Qué es la pobreza? El enfoque más común que define la pobreza como falta de ingresos, este concepto está basado en los estudios de Benjamin. Según él, la pobreza se configura cuando el total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para su existencia. Esta idea inspiró la creación del Banco Mundial de Línea de Pobreza o umbral de pobreza, que es el costo monetario del nivel de bienestar que referencia a personas dadas en un momento y en un lugar dado. El banco clasificaba como pobre a las personas que no viven con $1.90 al día. Como se ha mostrado, la pobreza puede ser definida como falta de recursos para la disputa de la calidad de vida mínima o deficiencia de medios para lograr la calidad de vida deseada. Cualquiera que sea el concepto adoptado en la lucha contra la pobreza, es imprescindible que se consideren los contextos y las necesidades locales. Por eso hay muchas organizaciones, instituciones, ya sean nacionales o internacionales, que se pretenden ayudar a estas personas de todo el mundo. El dato que nada más que 1 o 1.300 millones de personas que viven aproximadamente con menos de $1 por día no se habían repartido, como se dice, el proceso o la distribución de datos a nivel mundial. Pero las organizaciones extremas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas están lejos de cumplir con esos requerimientos a nivel mundial. Las familias y sus desafíos. Existen varios tipos de familias. Las familias monoparentales, que están conformadas por uno o más hijos y la madre y el padre. Las familias biparentales, conformadas por una pareja y su hijo o hijas. La unión de la pareja puede ser por vínculo sentimental sin necesidad de contraer matrimonio. Familias ensambladas, conformadas por dos personas que se unen y una de ellas o ambas ya tienen hijos o hijas. Familia de acogida, conformadas por menores que no son descendientes de los abuelos, pero han sido acogidos legalmente por ellos de forma urgente, temporal o permanente. La importancia de la familia. El derecho a la familia es uno de los derechos humanos fundamentales. La familia es considerada el elemento natural universal y fundamental de la sociedad. Allí el individuo establece sus primeros contactos sociales y culturales, los primeros aprendizajes, caminar, hablar, relacionarse con unos otros, comienzan en el hogar. Se dice que la familia es la base de toda sociedad, ya que dentro de ella los adultos educan y transmiten valores a los niños y niñas que la conforman. El entorno familiar influye notablemente en el desarrollo emocional y social de las personas y pueden motivar o condicionar a los miembros. En conclusión, las temáticas abordadas en la revista SocieArt son las que encontré con mayor prioridad y las que tienen un mayor enfoque en nuestro país. Estas problemáticas sociales que se han venido dando desde mucho tiempo atrás, no solamente en estos tiempos o en nuestros tiempos o en la actualidad. Cabe resaltar que son temas muy delicados, temas difíciles, temas que cumplen con una función desde el tiempo en que están
viene año con año mejorando, innovando o trayendo nuevas soluciones. A la vez también nuevas problemáticas en las que el país pues tiene que enfrentarse y ser responsable y ser ese ente apto de posicionarse y poder resolverlas en cuanto se dé, para no expandir como lo que se dio durante el tiempo de pospandemia, durante la COVID-19 en nuestro país, o ahorita como se está reflejando el cambio climático, problemática nos que es de mucha importancia ponerle interés, porque si no lo hacemos pues ya no tenemos casi bosques, y si lo seguimos perdiendo con los incendios forestales, esto pues va a tener una consecuencia muy grande, que es la escasez de agua en nuestro planeta. Ya se está viendo, ¿verdad?, en nuestro país, y esperemos pues eso se pueda resolver, más que todo con la conciencia ambiental de cada uno de nosotros como ciudadanos.